Vamos a iniciar trabajando en esta semana referente a lo que son funciones. ¿Qué es una función en sí? ¿Cuándo existe una función? ¿Cuándo existe una relación? ¿Y qué tipo de funciones vamos a trabajar el día de hoy? Una función es una relación entre dos o más variables, de tal manera que a la primera variable solamente le corresponderá un único valor de la segunda variable. Por lo tanto, se establece una relación de 1 a 1. Cada elemento del conjunto A tendrá un solo elemento del conjunto B. Este conjunto A y este conjunto B, como son variables, una será dependiente y la otra se la denominará independiente. Dependiente quiere decir que depende de alguien para poder tomar un valor. Independiente es aquella que no depende de absolutamente nada. La variable independiente es el primer conjunto, le llamaremos el conjunto A, correspondiente a la letra X. ¿Por qué se le llama variable independiente? Porque estos valores de aquí no dependerán absolutamente de nada para tomar dicho valor. En cambio, en el conjunto B tendremos las variables dependientes porque estos valores dependerán del valor que tome la variable X para tener un valor la variable Y. Habitualmente, pues como lo hemos mencionado, se lo utiliza con la denominación Y o f de x, que es habitualmente lo mismo. Escribir Y igual o f de x igual es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, para representar una función podemos poner y igual o función de x. ¿Por qué? Porque la variable y está en función del valor que tome la letra x, llamándose así entonces variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende del valor de la variable independiente. Entre los tipos de funciones vamos a analizar el día de hoy lo que es una función lineal. Pues es aquella que tiene como forma una línea recta. Es una función polinómica de primer grado. ¿Por qué? Porque el exponente máximo de esta función es la unidad. Aquí no se lo puede observar, pero nosotros sabemos de que si no está ahí un valor dado, se sobreentiende que está la unidad. Entonces, la función polinómica que podemos presentar aquí es una función de primer grado. ¿Por qué? Porque el exponente máximo de la función es la unidad y cuya gráfica va a ser resultante de una línea recta, en la cual cada elemento de la función lineal f de x, función de x, o es lo mismo que haber puesto y igual m de x más b. M por x, es decir, en la letra x va a tener un valor multiplicador, un coeficiente multiplicativo. Puede ser un número real, fraccionario, positivo o negativo, denominado pendiente de la recta. ¿Por qué se le llama pendiente? Porque es el grado de inclinación o pendiente que tiene dicha recta. Recordemos que pendiente es la inclinación o grado de inclinación que tiene una línea recta. La variable m o término independiente puede ser un número real, positivo, negativo o fraccionario. Se lo conoce como ordenada al origen. ¿Por qué se llama ordenada al origen? Recordemos que en el plano cartesiano tenemos el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas, ¿verdad? Variable dependiente, variable independiente. El punto de corte entre la recta de la función lineal, y entre la línea del eje de las y o el eje de las ordenadas, ese punto de corte va a depender del valor que tome esta letra m. Por ejemplo, si esta letra m tuviera un valor de 2, entonces aquí habrían 2 unidades. Si fuera negativo, entonces la recta cortaría en la parte de los negativos. Dependiendo de este valor va a ser el punto de corte entre la recta y el eje de las ordenadas. Vamos a representar lo que hemos mencionado en una tabla y luego vamos a representarlo en una gráfica. Tenemos la siguiente función: f de x es igual a 2x menos 3. Entonces, si comparamos esta función con la función lineal
M, ¿cuánto vendría a valer? ¿Quién recuerda? 2, ¿no es cierto? Recuerden que M es la pendiente o es el número que multiplica el multiplicador a la variable X. En este caso, M valdría 2. La pendiente de esta recta sería 2. ¿Y N cuánto valdría? X. 3. N cuánto valdría? 3. Menos 3. Menos 3. Correcto, menos 3. Recordemos que el valor de la ordenada al origen es positivo, negativo, número entero o número fraccionario. Puede tomar cualquier valor, ¿ya? Y esto dependerá donde corta la recta en el eje de las Y. Entonces, en este caso, la pendiente es 2 y la ordenada al origen nos quedó negativo 3. Para representar esta función, nos vamos a ayudar con una tabla de valores, para lo cual los valores de la letra X, como recordamos, la letra X es la variable independiente, quiere decir que no depende absolutamente nada para ella tomar un valor. Podemos tomar valores con nosotros querramos. En este caso yo utilicé 4 y negativo 2. ¿Puedo haber utilizado otros valores? Sí, no hay problema porque es una variable independiente. Ella no depende absolutamente de nada para tomar un valor. Puede ser el valor que yo escoja. Yo en este caso escogí un valor positivo y un valor negativo. No hay inconveniente alguno. Entonces vamos a representar estos puntos. Vamos a calcular primero estos puntos. Con x4 vamos a reemplazar entonces la función en x. Esta es la función 12x menos 3 cuando x vale 4. En lugar de la x, pues voy a colocar el 4, ¿ya? Y vamos a resolver. 2 por 4, 8. El negativo 3, como todavía no hace nada, simplemente lo copio. Y me queda 8 menos 5, signos diferentes se restan. 8 le quito 3, pues me quedan 5, ¿no es cierto? Vamos ahora a analizar con el negativo 2. En lugar de la x, voy a colocar ahora el negativo 2. Vamos a resolver. 2 por 2, 4. Más por menos es menos. El negativo 3, como no hace absolutamente nada, simplemente voy y lo copio. Y entonces me queda negativo 4 con negativo 3. Signos iguales, recordemos que se suman. 4 más 3 es 7. Como ambos son negativos, la respuesta sigue siendo negativa. Entonces, cuando x vale 4, el valor de y es 5. Cuando x vale menos 2, el valor de y es menos 7. Y armamos los puntos. El primer valor es de 4,5. Y el otro punto sería de menos 2, menos 7. ¿Puedo hacer más valores? Sí, puedo hacer. Pero recordemos que para graficar una línea recta necesito simplemente 2 puntos de ella. ¿Por qué? Porque con 2 puntos el camino más corto entre 2 puntos siempre será una línea recta. Y ya puedo graficarla a la función lineal. Recordemos que la función lineal es una línea recta. Por lo tanto necesito nada más que 2 puntos para poder graficarla. Entonces con estos puntos que hemos obtenido, vamos nosotros a representar. Ahí tengo el punto 1 y el punto 2. Recordemos que el primer valor es de la variable independiente x y el segundo valor es de la variable dependiente y. X y y. Vamos a representar entonces estos puntos en el plano cartesiano. Obtenemos aquí el plano cartesiano, ¿ya? Y graficamos. El primer punto 4, 5, es decir, 4 ordenadas en el eje de las x. Este es el eje de las x. Y 5 positivo ordenadas en el eje de las y. Unimos y donde se chocan graficamos el punto. Hacemos lo mismo con el punto 2. Ya hemos graficado el punto 1. Ahora vamos a hacer con el punto 2. En el punto 2 dice x menos 2. Entonces en la x voy al negativo 2. Ok, negativo 2. En y menos 7. Entonces el negativo 7. Muy bien, voy a negativo 7. Aquí tengo. ¿Ya? 1. Y donde se me cortan estas dos intersecciones, grafico el punto, ¿no es cierto? Entonces ya tengo el punto 1 y tengo el punto 2. Lo que hago es unir estos puntos y coloco aquí estas puntas de flecha.
¿Por qué coloco estas puntas de flecha? Recordemos que la función lineal, el dominio de la función lineal y el rango de la función lineal es desde menos infinito hasta más infinito. Y el rango es también desde menos infinito hasta más infinito. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que dominio son los valores para lo cual se cumple la función en el eje de las X. Y rango son los valores para lo cual se cumple la función en el eje de las Y. El dominio X, rango Y. Si nosotros pudiéramos obtener un valor más grande en el eje de las X, por ejemplo 7, obtuviéramos un valor en el eje de las Y, que había que calcularlo, ¿no es cierto? Si nosotros hiciéramos otro valor en el eje de las X más grande, que sé yo, 1000, si calculábamos en la función, pues obtendríamos otro valor en el eje de las Y. Entonces, este valor de dominio y rango es de menos infinito hasta más infinito. ¿Por qué? Porque la función lineal sigue creciendo. No es una función que se corta simplemente en este segmento de recta. Lo que hago yo utilizando o delimitando esta línea es entre el punto 1 y el punto 2 para tener simplemente una gráfica que me pueda representar a esta función. Ya recordemos que la función era y igual 2x menos 3. La m, que era la pendiente, en este caso 2, vamos a observar ese signo. El signo del 2 es positivo. Cuando este valor es positivo, esta recta se inclina de esta manera hacia la derecha. Si este valor fuera negativo, por ejemplo negativo 2x, esta recta ya no se va a inclinar a este lado, sino saldría una recta con este tipo de inclinación hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces es muy importante el signo que tiene esta pendiente. ¿Por qué? Porque pendiente positiva, la recta es como esta recta azul, se inclina hacia la derecha. Y si fuera negativo, la recta fuera como esta línea roja que se inclina hacia la izquierda. Muy bien, entonces vamos a continuar. Este negativo 3 es la ordenada al origen, el punto de corte entre la recta y el eje de las Y. Aquí está el punto de corte, negativo 3. ¿Se dan cuenta? La recta tiene que cuadrar absolutamente todo. Por ejemplo, si aquí fuera positivo 2, ¿verdad? Y yo al momento de graficar me resulta una recta en este sentido, estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque este tipo de rectas es para pendientes negativas y lo que yo tengo es pendiente positiva. O si este negativo 3, ¿no es cierto?, es la ordenada al origen, el punto de corte entre la Y, en el eje de la Y y la recta, y esta recta no corta en negativo 3, entonces estoy haciendo mal el proceso de cálculo. La función lineal da para todo eso, para corregir errores que se puedan presentar, pero siempre y cuando yo debo de conocer estos conceptos matemáticos. ¿Ya? Vamos a graficar ahora. Este es el eje X. Bien. ¿Preguntas hasta aquí, señores estudiantes? No. ¿Estamos claros? No, profe. Muy bien, verán, vamos a graficar la misma función en un programa llamado GeoGebra, para lo cual yo les pedía de que los que puedan descargar GeoGebra lo descarguen o instalen en su celular, o los que tienen computadora pues lo pueden utilizar directamente desde su computador. Entonces vamos a utilizar la versión online, que también se la puede descargar para dispositivos de Android y también en computador. Voy a buscar GeoGebra. Accedemos de esta manera, GeoGebra, buscamos GeoGebra en su buscador de preferencia. Aquí tenemos la primera opción, calculadora GeoGebra, calculadora gráfica GeoGebra. Entonces pinchamos en la primera opción y obtenemos la interfaz del programa GeoGebra. Esperamos un momento que se cargue y con esto nosotros vamos a poder graficar de una manera más fácil, de una manera más ágil, los puntos de una función. Nuestra función era, vamos a recordar,
aquí está nuestra función, es 2x menos 3. Entonces esta función voy a ingresarla al programa GeoGebra. Aquí está f de x, o yo puedo colocar y igual, que es lo mismo. Si ven, aquí se va escribiendo. Entonces era 2x menos 3. Y la gráfica automáticamente se genera. ¿Se dan cuenta? Y efectivamente aquí está el eje de las y, ¿verdad? El eje vertical es el eje de las ordenadas. Y esta recta está cortando en el negativo 3. ¿Sí? Entonces si nosotros hacemos clic, vamos a propiedades, ponemos aquí propiedades, vamos a decir que nos muestre la etiqueta, nombre y valor, ¿ya? Y cerramos. Y aquí tenemos la función y igual 2x menos 3. Si queremos cambiarle de color, eso ya es a criterio de ustedes. Ya, bueno, ahí ustedes manejando el programa lo pueden aprender a utilizar. ¿Por qué les decía de que la función lineal, el dominio y el rango de la función es infinito? Es decir, de menos infinito hasta más infinito, y el rango de igual manera, desde menos infinito hasta más infinito. Observen la escala en la cual yo tengo ahora el eje de las x y el eje de las y. La escala, pues aquí la recta llega hasta 4 y en el negativo llega hasta negativo 2. En el eje de las y más o menos llega hasta 5. Y en el eje de las y negativo llega más o menos hasta negativo 6. Si yo hago más pequeña la imagen, más pequeña, mucho más pequeña, ya tengo acá 200 positivo en el eje de las y, 200 negativo en el eje de las y, tengo más o menos 150, 140 por ahí en el eje positivo de las x, 130 por ahí en el eje negativo de las x. Y se dan cuenta que cualquier valor que pueda tomar, sea mucho más grande el valor de la variable independiente x, va a tomar un valor de igual manera grande, elevado, la variable dependiente y. Y se dice entonces que el dominio y el rango de esta función es infinito. Si ven, yo voy acá por el 4000 y aún tengo gráfica. Voy acá por el 4000 y la gráfica aún sigue existiendo. Acá voy por el 6000 y aún tengo gráfica. Acá voy por el menos 6000 y aún tengo gráfica. Es decir, la gráfica no se corta. Yo puedo graficar el valor menos 10.000, más 10.000 y la gráfica va a seguir existiendo. Va desde el menos infinito en negativo x hasta más infinito su dominio. Y en el rango, en el eje de las y, iría desde menos infinito hasta más infinito. Se dan cuenta, aquí por ejemplo voy por el menos 30.000 y la gráfica aún existe. No quiere decir que esta línea se ha cortado en algún momento. Por eso es importante la utilización de programas computacionales que me permitan a mí poder graficar. Imagínense graficar 10.000 en una hoja de papel. Entonces se hace muy complicado, ¿no es cierto? Es por eso que se delimita un segmento de la recta para poder representar en una hoja de papel. Pero de ahí el concepto de la función lineal, la parte conceptual, ya que ustedes deben entender, es de que esta línea no tiene un principio y no tiene un fin. Va desde el menos infinito hasta el más infinito en el dominio, y el rango de igual manera, desde el menos infinito hasta el más infinito. No crean que porque graficamos un pequeño segmento de recta, ese pequeño segmento de recta ya es la función lineal. No, esta gráfica aún continúa. Claro que para motivos de explicación se utiliza un pequeño segmento de recta. Por eso yo les recomendaba de que a la recta le coloquen al final estas puntas de flecha que me van a indicar de que la recta continúa y que no se queda ahí. ¿Que habrá gráficas segmentadas? Sí, sí los hay, son las funciones a trozos, pero estamos hablando de la función lineal, que esto de aquí tiene un dominio y un rango desde menos infinito hasta más infinito. En este programa, por ejemplo, también puedo obtener, si yo doy clic aquí en estos tres puntos, una tabla de valores. Y lo que voy a hacer es, voy a colocar, por ejemplo, el valor inicial. Siempre en que me pide x. ¿Por qué? Porque es la variable independiente. Solamente yo decido qué valor va a tener la letra x. Iniciamos en x con
déjenme ver aquí, con negativo 2. Entonces voy a colocar negativo 2, ahí está. El valor final que yo quiero que calcule es positivo 4. Es decir, él va a ir de menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué va a ir cada uno? Porque aquí le dejamos paso 1, es decir, cada valor. Si yo le diera paso 2, ¿qué es lo que va a calcular? Negativo 2, 0, 2 y 4. ¿Ya? Si yo le diera paso 3, va cada 3 valores. Si le diera paso 4, va cada 4 valores y así sucesivamente. Vamos a darle paso 1 para que calcule punto a punto. Entonces le doy OK y la gráfica, perdón, el programa me presenta una tabla de valores. Voy a comprobar, a ver, aquí me dice x vale menos 2, la función vale menos 7. Voy a mi tabla de valores y tengo menos 2, menos 7. Ah, ya, he hecho el proceso correcto. Está bien el cálculo. Voy con el siguiente valor, 4, ¿no es cierto? En el punto 4, x4, la función vale 5. Vamos a ver nuestra función, x4, el punto 5. Perfecto, también, ¿no es cierto? Y los puntos se van marcando aquí en la gráfica como ustedes los pueden apreciar. ¿Sí ven? Cada valor, 1, negativo 1, 2, positivo 1, 3, positivo 3, 4, vamos a hacerlo más pequeñito, 4, positivo 5 y así para cada valor. ¿Ok? Entonces, si ven, lo interesante que es utilizar el programa GeoGebra, por lo tanto yo los invito a que instalen este programa en su celular. Si lo pueden instalar sería perfecto, o si pueden utilizar una computadora, utilicen la interfaz del internet, que no necesita mucho internet para poder cargar esta función de graficación, y es de mucha utilidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe. Perfecto, entonces las actividades que vamos a hacer son las siguientes. Tenemos aquí la función 1, 2, 3, 4. 4 funciones. Lo que yo pido es representar gráficamente estas funciones. ¿Ya? Entonces, a esta función lo que van a hacer es una pequeña tabla de valores y luego al plano cartesiano. De igual manera, una pequeña tabla de valores y al plano cartesiano. Se les recomienda utilizar primero un X, un valor negativo, y en Y un valor positivo, que no se distancien mucho. Por ejemplo, puede ser negativo 2, 3, o negativo 4, un positivo puede ser 4, que no se distancien mucho. Pueden ustedes utilizar valores de esa naturaleza. ¿Ya? No van a utilizar, por ejemplo, negativo 10, positivo 10, porque les va a salir una gráfica bastante extensa y papel no les va a alcanzar a realizar todas las gráficas, o sea, optimizar el papel. ¿Ya? Entonces no queremos gráficas muy extensas, nada más que se observe los puntos de corte en el eje de las Y. Por ejemplo, aquí es negativo 2, entonces en el eje de las Y va a cortar en el negativo 2. ¿Ya? Va a cortar en el negativo 2. Por acá abajo va a cortar. ¿Ya? El punto de corte, negativo 2. ¿Sí ven? Entonces esta gráfica debe salir con el punto de corte de esta manera. Esta otra gráfica, la gráfica 2, como es negativo 3, ya la pendiente o la inclinación no va a ser hacia la derecha, sino que va a ser hacia la izquierda. Así tiene que salir una gráfica en este tipo. Y cortando en positivo 2. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado al momento de realizar las graficaciones. Observemos bien el tipo de pendiente que tenemos, si es pendiente positiva o pendiente negativa, y también las ordenadas al origen. Y si ustedes desean, pueden comprobar o pueden corroborar las respuestas que ustedes tienen con el programa GeoGebra. ¿Ok? Si ustedes van a hacer la tarea con el programa GeoGebra, no hay inconveniente. Yo no tengo inconveniente alguno. Ustedes lo pueden utilizar el programa GeoGebra, sí, pero en las capturas de pantalla que ustedes van a hacer al programa GeoGebra, que sea una captura de pantalla de este tipo, mostrando la tabla de valores y la gráfica con su respectiva función. Si no recordamos cómo se acaba la función, entonces hago de nuevamente. Selecciono la gráfica, voy a estos 3 puntos, pongo propiedades, y aquí donde dice etiqueta visible le pongo nombre y valor. ¿Ya? Y cerramos y automáticamente
me da el valor. Que yo le quiero cambiar de color, utilizo este bote de pintura de aquí, le cambio de color, más colores, el color que yo desee. Eso ya es al criterio de ustedes, ¿ya? Si se dan cuenta cómo va cambiando de colores, dejémosle un color verde que es vistoso. ¿Sí? ¿Por qué yo les hago poner la etiqueta? Porque yo deseo saber la gráfica y la tabla que me presentan de cuál de las 4 funciones es el resultado. ¿Ok? Entonces, ¿pueden utilizar el programa GeoGebra? Sí, lo pueden utilizar. Me hacen la captura de pantalla o le toman una foto así, pero así como les presento, con la tabla de valores, con la gráfica y con el nombre de la función que ustedes han representado en la gráfica. ¿Ok? Y todas esas capturas de pantalla o esas fotos que van ustedes a hacer, enviármelas por favor en un solo archivo PDF. ¿Alguna pregunta? No, profe. Perfecto. Perfecto. Entonces estamos claros cómo utilizar el programa GeoGebra y cómo enviar la tarea.